Mis queridos pasajeros, en los últimos tiempos, al aparecer distintas plataformas donde se comparte información referente a la música, se han ido creando valores que en décadas anteriores no tenían la misma definición con la que hoy aparecen. Un ejemplo trascendente de esto es el término pop, que se llega a definir como un género musical hoy en día e incluso como una cultura. Hoy vamos a analizar a profundidad qué es pop, si es un género o simplemente una etiqueta puesta a cierto tipo de música. Bien, vamos a escuchar música pop primero. Aquí va. Bueno, creo que me equivoqué. Perdón. Un momento, ahí va. No puede ser. Quiero que escuchen música pop. Ah, ¿que esa es? ¿Sí? Ah, no me equivoqué, no chicos, para nada. Esta fue la música que en los años 40 y 50 se denominaba pop. Con grandes exponentes precisamente como Bing Crosby o Frank Sinatra. Así es, Frank Sinatra cantaba música que en el contexto de su época podría ser considerada pop. Aunque su estilo fue más orientado al jazz y a la calidad musical que a la popularidad moderna, sus canciones fueron ampliamente escuchadas y se enmarcaban dentro de lo que posteriormente se conoció como pop tradicional. En los años 40 y 50 el término pop no estaba tan definido como en las décadas siguientes. Sin embargo, la música de Sinatra era popular y tenía influencias del jazz y el big band, que son géneros precursoriales del pop moderno. Bing Crosby incluso fue el primer cantante en ser reconocido como el rey del pop, pero precisamente por la contextualización del término pop de esos años, que hacía referencia a la música comercial que explotaba en ventas. En términos más concretos, la música más popular. Sin ir muy lejos, el rey del rock and roll, Elvis Presley, también hizo música pop. A ver, vamos a entender esto. En el contexto de la década de 1950, el término pop se asociaba con música mainstream y accesible, más orientada al entretenimiento que a la complejidad artística. Elvis Presley, aunque conocido fundamentalmente por su contribución al rock and roll, realizó versiones de canciones que originalmente habían sido populares entre artistas negros en el género del R&B y el soul. B.B. King, Chuck Berry y otros artistas eran oídos en un círculo más cerrado, pero cuando Elvis cantaba las mismas canciones que ellos, se ampliaba el alcance. Esa era una característica pop. El término pop, como lo usamos hoy en día, no existía en la década de 1950, tenía una connotación ligada a lo comercial, a lo popular. No lo veían como un género en sí. El enfoque de Elvis estuvo más en adaptar las canciones a su estilo y atraer a una audiencia mucho más amplia. Si bien es considerado el rey del rock and roll, fue un gran impulsador del pop, pero en su distinción comercial. Así es, mis pasajeros, incluso The Beatles comenzaron como una banda skiffle y terminaron como pop cuando conquistaron las listas. Es precisamente en la década de los años 60, con los Beatles conquistando el mundo, que el término pop se va redefiniendo por primera vez. Entonces se le empieza a vincular ya no con lo comercial únicamente, sino con un sonido más melódico y digerible y sobre todo distinguible. Let it be, let it be. Oh, yesterday. Las canciones de los Beatles, como Let It Be o Yesterday, son baladas muy melódicas consideradas pop, no rock ni rock and roll. La popularidad de los recientemente inaugurados premios Grammy de 1959, en los que se había considerado al pop por primera vez como un género musical, iba en aumento. Ella Fitzgerald y Perry Como fueron los primeros en llevarse el pequeño gramófono por sus interpretaciones pop. Bueno, ella se lo llevaría varias veces más después. Es en esta parte de la historia donde ya se le consideraba un género musical. O sea, la idea de identificar al pop con lo comercial fue cambiando a la forma en cómo sonaba. O sea, un nuevo género en sí mismo. Hablemos un momento del rock. Para los puristas del rock, este se entiende como la esencia más genuina y sin concesiones. Aquella que se mantiene fiel a sus raíces originales en el rock and roll de los años 50. El blues, el rhythm and blues y el country. Esta es la forma de rock que rechaza los excesos de la producción comercial y las fusiones híbridas, concentrándose en una instrumentalización cruda y directa, basada en la guitarra eléctrica, el bajo y la batería. Además, es una actitud irreverente y rebelde que encarna el espíritu de libertad y autenticidad de la juventud. Por esto, si le añades teclados o sintetizadores, pues ya no se llama rock. Entonces, ¿qué es? Bueno, algunos osan llamarlo pop rock, existiendo un innumerable grupo de derivados como el rock psicodélico,
rock progresivo, rock sinfónico. En fin, existen cientos de subgéneros derivados del rock and roll, a los que se les etiqueta como pop, y podría pasar horas hablando de ellos, pero existen subgéneros también cuyos seguidores hacen una férrea posición que se mantiene al otro lado del pop, por ejemplo el heavy metal y sus variantes, incluyendo subgéneros como el thrash metal, death metal o black metal, que se distinguen por su sonido agresivo, guitarras distorsionados y letras oscuras, alejándose de la pulcritud y melodía que caracteriza al pop, o el punk rock y el hardcore punk, con una actitud cruda, directa y un enfoque en la rebeldía y la simplicidad musical. Ellos se oponen deliberadamente a las producciones más comerciales y arregladas. El grunge, con su fusión punk, heavy metal y rock alternativo, se caracteriza por un sonido desaliñado y una atmósfera melancólica, muy diferente al pop melódico y pulido. Ahora bien, si analizamos el noise rock y rock experimental, veremos que buscan romper con las convenciones establecidas, utilizando texturas sonoras caóticas y estructuras poco convencionales. Estos subgéneros mantienen una integridad estética y actitudinal que los aleja del sonido pop convencional, enfocándose en una expresión musical más cruda, directa y en muchos casos contracultural. Es en los años 70 y 80 que esta nueva definición del pop tomó el control del mainstream, la corriente principal del mercado sonoro. Su sonido se identificó de tal manera con las nuevas generaciones que se hizo una cultura propia, como existe aún hoy en día cultura del rock, una forma de vivir que se identifica con ese género. Aparecieron los ídolos que representaban directamente este modelo pop, como el rey del pop, Michael Jackson, o la reina del pop, Madonna, y hasta una princesa del pop como Britney Spears. El mundo se rindió ante ellos, eran los soberanos, además de una corte inmensa de grandes titanes que los escoltaban en grandes eventos como en los Grammy o los American Music Awards, entre ellos Cyndi Lauper, Prince, Stevie Wonder, en fin, un sinnúmero de estrellas que brillaban juntos en aquel firmamento, seguidos no solo por la música que producían, sino por su estilo de vivir, de vestir, de andar. Este es el modelo pop que las personas de mi generación en particular describimos. Al analizar su sonido, pensamos que ese es el verdadero pop, con un rey, una reina y una princesa que vivirán por siempre. Aunque algún día ya no estén presentes, nos quedaremos en esa etapa de la historia de la música. Nada podrá cambiar nuestros referentes, jamás. Solo que la historia no se detiene. El pop en el nuevo milenio volvió a sufrir una nueva definición, ya desde mediados de los años 90 en realidad, con la aparición de artistas como la misma Britney Spears, Justin Timberlake y Christina Aguilera. El pop se volvió más comercial y centrado en la imagen y el entretenimiento en lugar de solo en la calidad musical. En los años recientes, con artistas como Taylor Swift y Ed Sheeran, el pop ha continuado siendo popular, pero se han diversificado en estilos como el pop trap y el hiperpop o el pop electrónico. La difusión masiva de música a través de plataformas como Spotify o Apple Music ha permitido que artistas independientes y con estilos únicos ganen audiencias, lo que puede hacer que ciertos estilos se integren gradualmente en el mainstream. Este cambio refleja una evolución del género hacia un enfoque más en el entretenimiento y en la comercialización, en contraste con los primeros años del pop, que se centraban más en la pureza musical y la sencillez de las canciones. Hoy, en su nueva definición, aclaro esto, en su nueva definición, pienso que el pop no es un género, sino un reflejo de cómo consumimos música. Hoy es cualquier cosa que las redes sociales vuelvan viral. Como una vez dijo David Bowie, el pop es como un ladrón, entra por la ventana, roba tu atención y desaparece antes de que notes que te falta algo. Ahora quizás entendamos un poco, aunque no estemos de acuerdo, ojo, ¿por qué el conejo malo es considerado rey del pop? Claro, con la nueva definición de esa palabra, hoy en día cualquier cosa puede suceder, pero para nosotros, los que convivimos en un mundo pop verdadero, con otro sonido y culturalmente hablando, con otra imagen, estas designaciones no tienen sentido. Pero dime qué opinas tú. Quizás pensabas que tu onda era el rock, pero en realidad eras un súbdito de su majestad el pop. Bueno chicos, será hasta la siguiente historia. Yes.